Estamos de regreso en su zona saludable y yo soy la doctora Elvia Jiménez y me acompaña esta mañana y me da muchísimo gusto presentarla a la doctora Maru Milke. Ella tiene maestría en nutrición y es profesora investigadora del Centro Universitario del Centro de la Salud CUCS de la Universidad de Guadalajara. ¿Y de qué vamos a hablar? De un tema que nos atañe a todos, que nos debería no de preocupar, sino deberíamos de ocuparnos. Síndrome metabólico en niños, si de por sí es grave en adultos, en niños da una tristeza. ¿Qué tal, Maru? Muy buenos días. Hola, Elvia, ¿qué tal? Buenos días, un gustazo estar aquí con ustedes esta lluviosa mañana. ¿Qué tal? Caótica la ciudad, ¿verdad? Encharcamientos, choques, árboles caídos, ya lo escuchábamos ahorita en el reporte vial. Pero bueno, ya estamos aquí, llegamos. Gracias por tu amable invitación. Y sí, como tú lo mencionas, es muy importante hablar de este importante tema. Y que por cierto, felicidades a todas las mujeres. Ayer fue Día Internacional de la Mujer y retomar pues la importante labor que tenemos como mujeres, como madres, como educadoras, como alimentadoras de nuestras familias y retomar esta parte fundamental que es nutrir a nuestros hijos y esto que es fundamental en el síndrome metabólico en la infancia, que sin lugar a dudas pues es un problema de salud pública, ya que como tú lo mencionas, pues es algo importante, no es ajeno a la infancia en México. El síndrome metabólico es una causa importante de morbimortalidad en el mundo y en México. Y bueno, pues a la hora que tú quieras empezamos a hablar de eso. No, pues ya vámonos con lo que tiene que ver con el síndrome metabólico, que engloba muchas patologías. Estamos hablando de niños obesos o de niños con algún tipo de obesidad, algún grado. Sí. Mira, el síndrome metabólico, y si tú me lo permites, lo podemos empezar a definir, es una patología que se define como aquella enfermedad, porque es una enfermedad, es un síndrome que se define cuando encontramos síndrome de resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Bueno, es cuando la insulina, que es una hormona que se secreta por el páncreas, no cumple su función. ¿Sí? El síndrome metabólico es cuando encontramos síndrome de resistencia a la insulina o diabetes o obesidad, o encontramos alguna de otras características como son alteraciones en las grasas de nuestra sangre, o encontramos, por ejemplo, acantosis nigricans, que es una coloración negrita en el cuello o en las axilas o en los pliegues de adentro del codo, ¿sí? O encontramos, por ejemplo, en las ingles, o encontramos obesidad sobre todo en la cintura, pues lo que llamamos obesidad abdominal, o encontramos alguno de otros. Es cuando nosotros definimos síndrome metabólico, es cuando encontramos dos o más de estos signos o síntomas, como por ejemplo hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, si ustedes en casa, mamás, están encontrando que tienen alguno de estos síntomas, ya sea en un adulto o en un niño, estamos hablando de síndrome metabólico. El síndrome de resistencia a la insulina es difícil de diagnosticar a simple vista. Tenemos que hacer un análisis paraclínico. Nosotros llamamos paraclínico cuando hacemos un estudio de la sangre. Entonces es imposible que lo hagan a simple vista. Tendría que llevar a su hijo a que le sacaran un análisis de sangre y lo determinaran a través de un examen de sangre. Entonces no lo pueden hacer en su casa. Pero si alguno de nosotros en nuestra casa vemos que nuestro hijo tiene obesidad abdominal, es decir, que está gordito, que está panzoncito y tiene negrito aquí en el cuello, y además, por ejemplo, tenemos un familiar que tuvo diabetes o que tiene hipertensión, o que lo hemos llevado, por ejemplo, con el médico y vemos que tiene alta la presión de su sangre o que tiene alto el colesterol o que ya tiene alta el azúcar, bueno, pues muy probablemente estamos hablando de un niño que tiene síndrome metabólico, ¿sí? Y esto lo está poniendo en una situación de riesgo para que en un futuro no muy lejano este niño pueda desarrollar diabetes mellitus, por ejemplo. Yo les quiero contar que hace ya 15 años terminé mi maestría en nutrición humana y que como proyecto de tesis de grado yo hice una tesis que se llamó Factores de riesgo cardiovascular en niños con obesidad infantil, y que mi hipótesis de grado era, para obtener el grado de maestría, era determinar qué niños tenían factores de riesgo de tener infarto en edades relativamente tempranas, y que la hipótesis era ver si tenían el mismo riesgo niños con sobrepeso y obesidad. ¿Y cuál fue la sorpresa? Al darme cuenta que tenían prácticamente el mismo riesgo.
Los niños con sobrepeso, es decir, que tenían poquitos kilos de sobrepeso, contra los que tenían obesidad franca. Y prácticamente fue el mismo riesgo. O sea, no había una gran diferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que tener pocos kilos y muchos kilos los ponía en casi el mismo riesgo. Casi en la balanza estaban iguales. Igual. O sea, tener 10 kilos o 20 kilos es casi lo mismo. No hacía diferencia, digamos, no marcaba una diferencia. Igual de riesgoso, y por supuesto que mucho más riesgoso tener 30 o 40 kilos. O sea, ¿a qué voy con esto, mamás? En un lenguaje llano y simple, les quiero decir que no se confíen, que tener un hijo gordito está poniendo en un grave riesgo a sus hijos de tener enfermedades graves en un corto y mediano plazo a sus hijos. Así y aguas es. Con esto. Sí, aguas, la verdad que sí. Y desgraciadamente sí nos acostumbramos como adultos a tener un grado, no de obesidad, pero sí de sobrepeso. Hasta lo comentamos y hasta nos da risa. Ay, yo nada más tengo 3 kilitos de más. Pero esos 3 kilitos sí pueden ser la diferencia entre que te enfermes, en que no tengas calidad de vida, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a retomar este tema que a mí me apasiona de verdad, porque es muy triste saber que somos el primer lugar en obesidad infantil. Esto a mí se me hace tristísimo y bueno, parte de los responsables somos nosotros como padres de familia. Vamos a hacer una pausa comercial. Les recuerdo que tenemos 3 vías de comunicación, 2 líneas telefónicas, 3122-4200, 3122-4266. Puede comunicarse a través del WhatsApp 33 18 80 76 41 o vernos a través de nuestra página web www.zona3.mx. Vamos a la pausa y regresamos a Su Zona Saludable.